Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Cuando leíamos Semanario Búsqueda la semana pasada, nos encontramos con un título que dice: ANEP despliega su plan de prevención en salud con foco en el consumo problemático de drogas en todos los niveles educativos. Y dentro del artículo se menciona declaraciones de la maestra Daisy Iglesias al explicar que alumnos de 10 y 11 años de escuela pública de Montevideo jugaban con tiza molida a vender pasta base en las bolsitas. Realmente impactante esto, y hoy la maestra Daisy Iglesias es integrante justamente de ANEP y con ella queremos hablar sobre esto que no deja de impactar y de llamar mucho la atención. Buen día, maestra, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Lo primero que debo realizar para usted y la audiencia es una aclaración. A ver. Lo de moler la tiza fue una vieja declaración mía de tiempo atrás, cuando yo integraba la directiva de la Asociación de Maestros, hecho que se había verificado en una escuela, en los juegos en el recreo. Estoy hablando de creo que de 4 o 3 años para atrás. Esa situación que lo que evidencia son vivencias, ¿verdad? Ya era preocupante en ese momento, y lo que estamos viendo en la sociedad hoy, en muchos casos de situaciones delictivas y de situaciones de riesgo de vida, está muy vinculado a hábitos insanos de vida, uno de ellos el consumo abusivo de sustancias. En el caso particular de ANEP, el proyecto al que usted hace referencia, hizo referencia a Semanario Búsqueda, es un proyecto vinculado a la promoción de la salud integral y a la prevención, porque desde ANEP no podemos mirar el consumo problemático, nosotros debemos mirar el no consumo. Son las dos aclaraciones que deseaba realizar. Bien, le agradezco. Estas expresiones suyas de hace 3 o 4 años, sin duda que resultaron una alarma, un llamado de atención. Pero me da la impresión, por lo que escucho decirle a usted, que esto no se logró detener, sino que en definitiva se ha propagado, que ha ido aumentando la preocupación en ese sentido. ¿Es así? Mire, hace 3 o 4 años, en realidad, más que la alarma, lo que generó fue algunos cuestionamientos, particularmente hacia la declaración, hacia el mensajero, en el sentido de que cómo, que eso no podía ser así, o que se estaban planteando situaciones extremas, y realmente el hecho se había verificado, y creo que a todos nos gusta a veces, para que no nos duela tanto la realidad, muchas veces nos gusta decir que la misma no existe. Y creo que eso fue lo que sucedió hace 3 o 4 años atrás. Es más, mire usted, hace más de 3 o 4 años, porque eso sucedió durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Yo tuve la oportunidad, junto con otros 4 integrantes de la Asociación de Maestros de Montevideo, de sostener 2 entrevistas con el doctor Vázquez, siendo de su segundo mandato, en la cual, un poco, diríamos, como consecuencia de estos juegos advertidos en recreos, nosotros comenzamos a ver otras cosas, como unas crisis muy particulares en niños, crisis de excitación, de exaltación, en niños, incluso en niños pequeños, y le decía yo al doctor en esa entrevista que no llegábamos a explicarnos, no estaba dentro de nuestro catálogo de posibilidades lo que estábamos viendo, y que había aparecido en un periódico de circulación nacional
un título que luego desapareció que se llamaba Los hijos de la pasta base y hablaba de médicos de salud pública que usaban esa denominación. Y aclaro bien, yo no soy quien para hablar de secuelas de pasta base o no, porque mi territorio no es el médico. Justamente se lo habíamos planteado al presidente de ese momento, porque él sí era médico, y le expresamos nuestra preocupación. Y como todo ciudadano que lee eso, quiere saber de qué se trata y si eso es así. El doctor Vázquez en ese momento nos derivó al Ministerio de Salud Pública y estuvimos casi un año, pero no se pudieron concretar acciones. Le digo esto para que usted vea lo lento de los procesos, a veces de conciencia colectiva y de conciencia social. Y ahora, cuando llegué a Codicen, y el año pasado no, porque presenté otro proyecto vinculado a alumnos con discapacidad y la acreditación de saberes de talleres por parte de UTU, pero el siguiente proyecto del 23, era este que estaba muy vinculado con aquellas experiencias o visiones tenidas en el territorio. Y bueno, este proyecto de prevención fue bien acogido. Debo señalar que he votado por unanimidad, que uno de los consejeros que ha acompañado mucho, incluso en reuniones, es el consejero Gabito Soboli, con el cual hemos participado incluso ya en encuentros preparatorios en Maldonado, y bueno, y está a punto de iniciarse ahora con posterioridad al receso de este invierno que ustedes saben ha tenido sus problemáticas de extensión y foco de debate. Cuéntenos un poquito sobre este proyecto que nos mencionaba. Este proyecto parte de una base que es, a Codicen hay un tema que le preocupa, y le preocupan las situaciones de riesgo en niños y jóvenes que luego puedan cristalizar en situaciones ya de vida. Y hay que no solo intervenir hoy, sino intervenir hacia adelante. ¿Qué quiero decir hacia adelante? Hay que evitar que jovencitos o niños de hoy, dentro de 4 o 5 años, estén con sus vidas comprometidas y además comprometiendo vidas ajenas. Para esto hay que actuar prospectivamente, y para actuar prospectivamente hay 2 soportes. Uno es, nadie puede nada solo. El Estado no puede solo, la ANEP no puede sola. Debe recurrir a las comunidades. En las comunidades están los agentes docentes, están los estudiantes y están las familias. Estos grupos tienen que saber de nuestro interés y de nuestra preocupación y ver si quieren sumarse. Pero el primer paso es oírlos, saber si el problema les preocupa, a quién le preocupa y qué está dispuesto a hacer. Por tanto, hay en la implementación, que se va a iniciar, le reitero, después del asueto, hay una primera instancia que es convocatorias a la comunidad, a familias, a profesores y a estudiantes por separado. En el caso de los estudiantes de media, y en otro grupo, estudiantes de formación docente. Allí se les plantea lo que nosotros vemos, percibimos y queremos, y escuchamos a quienes les importa y qué estarían dispuestos a hacer frente a esa situación. Eso se recoge en insumos y se vuelve con una devolución con el objetivo de conformar lo que nosotros llamamos comunidades cívicas, o sea, grupos de contención que sean integrados por agentes de la comunidad, por supuesto que con participantes de la ANEP, con técnicos, pero estos grupos de contención ante situaciones de riesgo, para reencauzar, para escuchar, para orientar, para advertir, van a estar formados por la comunidad. Esta situación va a ser un inicio piloto en una localidad que es San Carlos, y ya ha cosechado
adhesiones, como por ejemplo adhesiones de espacios deportivos que están dispuestos a trabajar en conjunto, y va a tener sumado a las acciones que son clásicas, que se conocen clásicamente, talleres, charlas, pero el centro del proyecto es la conformación de comunidades cívicas que intervengan activamente para ayudar, para prevenir, para continentar, particularmente a los estudiantes de la ANEP que se encuentren en situaciones de riesgo o expresen preocupación y necesidades de ayuda. Maestra, cuéntenos un poquito más en detalle en lo que tiene que ver con la extensión de esta experiencia y cómo se detectan esos casos en este plan piloto. Bueno, en primer lugar tenemos que conformar los grupos de trabajo, que son grupos voluntarios, no son ningún docente va a estar obligado, ningún papá va a estar obligado. Tenemos que conformar esos grupos. Para conformar esos grupos necesitamos saber si hay gente a la que le interesa, que creemos que sí. Es más, usted sabe que acá yo fui a ver una experiencia, acá digo en Montevideo, fui a ver una experiencia acá en Casaballe de un lugar llamado La Cancha del Rosario, que se conformó una comunidad cívica y ha logrado en ese espacio cuestiones muy interesantes como espectáculos, fiestas con grado de salud y sin que en esos espacios existan problemas ni de violencia, ni de agresividad, ni de tráfico, ni de nada. Y un poco el modelo está allí. Una vez conformados estos grupos van a tener 2 betas, la beta de la promoción de las actividades clásicas y más. Estamos tratando de trabajar con la Cátedra de Pereira Rosell, también en coordinaciones, porque nos preocupa mucho la charla y la acogida y el encauzamiento de mamás jóvenes que tengan situaciones de consumo. Nos preocupa controlar esa situación, alertar en esa situación. Nos preocupa también que haya difusión entre los jóvenes a través de los técnicos acreditados sobre los riesgos, sobre la importancia de la salud, pero nos preocupa también que si detectamos en nuestros lugares, en este caso es una comunidad, 2 o 3 situaciones, problema, no sea un psicólogo exclusivo el que intervenga, haya una fuerza social que intervenga para la ayuda en estas situaciones. ¿Cómo se detectan? Bueno, esa doble vía. Por un lado, por los informes que hoy existen, vamos a decirlo claramente, existen informes de situaciones problemáticas a través de lo formal, de las instituciones. Y en otro, generar una especie de polo donde la gente que esté preocupada por el tema o quien esté preocupado pueda recurrir al mismo para orientación. Y de esta manera generar una matriz horizontal, sin despreciar el nivel técnico, por favor, que está presente y tiene que estarlo, generar una matriz para que exista quincenal o mensualmente la posibilidad de saber que se golpea una puerta y podemos pensar alternativas para situaciones muy complejas. En algunos casos nunca hay que descartar que estas situaciones complejas no comprometan exclusivamente a la ANEP, ¿verdad? Están todos los organismos. Nosotros ya tuvimos reunión con INAU de Maldonado, tuvimos reunión con Darío Pérez, que es quien la Intendencia le encomendó la tarea de trabajar en este campo, pero no descartamos Ministerio del Interior, como no descartamos ACE, el refuerzo de los policlínicos, porque muchas veces tenemos también información y esfuerzos dispersos. Y esa información hay que tener un lugar donde tamizarla, y hemos pensado que qué mejor que un espacio en la comunidad. Ahora, usted sabe que a partir de difundir esto en otros lugares,
ya hay varios lugares que dijeron, bueno, pero aunque este piloto no esté terminado, porque es nueva esta acción, yo no puedo decirle cuál va a ser su resultado, esperemos encauzarlo y que logre una coordinación de esfuerzos públicos y también coordinación de esfuerzos comunitarios. Pero hay gente que ha pedido desde el norte, por ejemplo, yo estuve en Colonia, estuve en Artigas y estuve en Tacuarembó, y también estuve en el sur, en Colonia, que han pedido que ver si se puede hacer algo parecido, incluso antes de que esté terminada la experiencia piloto de San Carlos. Con las conversaciones que he tenido particularmente con el consejero Gavito, él decía, vamos, Daisy, primero a ver cómo funciona y a monitorear esta experiencia para luego llevarla a otros lugares. Maestra, usted en la entrevista con Búsqueda dice que esta experiencia piloto se va a ejecutar a partir del último semestre del año. Quiere decir que estamos en julio, ya estamos a días de que esto se ha comenzado. Esto comenzará sí. después del asueto de invierno. Bien. Estaba pensado para eso, y le voy a decir cómo inicia. Va a iniciar con una presentación pública por parte del CODICEN en la localidad, en San Carlos, con todos los otros organismos públicos que participen, y va a comenzar con 4 convocatorias, 4 reuniones: reunión de familias, reunión de docentes, reunión de estudiantes de media y reunión de estudiantes de formación docente. 4 reuniones pautadas en un calendario que van a tener un coordinador de reunión y van a tener aquellos que recojan los emergentes, o sea, las inquietudes e iniciativas de acciones que tenga la comunidad. Se va a procesar eso, y en un lapso breve se van a volver a convocar a los 4 grupos para darles una devolución, cuáles van a ser las sus siguientes acciones y cuáles de las acciones que ellos plantearon se van a incorporar al plan. Maestra, ¿por qué se elige a San Carlos en el interior del país? Se eligió San Carlos porque hubo una buena comunicación con gente de Maldonado, que planteó una problemática particular, porque hicimos una visita allí, tuvimos oportunidad de ver una institución que estaba problematizada no por los niños, sino por su contexto, y se dijo, bueno, este puede ser un buen lugar para darle inicio. Podría haber sido otro lugar, en otro punto, pero una serie de factores coincidieron, de comunicación, de información, de preocupación institucionales, para que San Carlos fuera el lugar que se eligiera para el piloto. Maestra, le queremos agradecer el tiempo que ha destinado a esta conversación, y queremos también decirle que queremos seguir muy de cerca todos los resultados de este trabajo. Bueno, y a mí me compete decirles que van a estar, por supuesto, invitados para la presentación que haga CODICEN, pero también esperamos contar con el apoyo público para las reuniones, para las 4 reuniones iniciales. Muy bien, buena jornada para usted. Lo mismo para ustedes. Hasta Un pronto. placer. La conversación era con la maestra Daisy Iglesias, integrante de ANEP. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.